Antes de ser conocido como Vito Corleone, antes de convertirse en uno de los hombres más poderosos y respetados de Nueva York, fue simplemente un niño. Un niño que creció en un lugar donde la ley no protegía a nadie. Un lugar donde el poder lo tenía quien podía imponerlo. Ese lugar era Sicilia. Desde muy joven, Vito entendió algo que marcaría toda su vida: el mundo no es justo, y nadie vendrá a salvarte. Su padre fue asesinado por un líder local. Su familia destruida. Y cuando aún era solo un niño, se vio obligado a huir. No por elección, sino para sobrevivir. Solo, sin nada, sin un futuro claro, Vito llegó a Estados Unidos. A New York City. Pero América no era el sueño que muchos imaginaban. Era un lugar duro. Frío. Donde los inmigrantes luchaban por sobrevivir en calles llenas de pobreza, crimen y desigualdad. Vito no tenía dinero. No tenía contactos. No tenía poder. Pero tenía algo más importante. Paciencia. Observaba. Escuchaba. Aprendía. Mientras otros reaccionaban con violencia o desesperación, él analizaba el mundo que lo rodeaba. Y poco a poco, empezó a entenderlo. A diferencia de otros criminales, Vito no buscaba imponer miedo sin sentido. Entendía algo fundamental: el respeto es más poderoso que el miedo. Cuando comenzó a involucrarse en actividades ilegales, lo hizo con una mentalidad distinta. No era impulsivo. No era ruidoso. No buscaba atención. Se movía en silencio. Construía relaciones. Ayudaba a quienes lo rodeaban. Y esa forma de actuar lo hizo diferente. La gente empezó a confiar en él. A verlo como alguien en quien podían apoyarse. El punto de inflexión llegó cuando decidió enfrentarse al control que otros ejercían sobre su comunidad. No lo hizo por ambición. Lo hizo porque entendió que podía hacer las cosas mejor. Más justas. Más organizadas. Más inteligentes. Y cuando dio ese paso, no hubo vuelta atrás. Vito no solo eliminó a sus rivales. Construyó algo en su lugar. Un sistema. Un orden. Un imperio. Para Vito Corleone, el poder nunca fue solo dinero. Era familia. Lealtad. Protección. Todo lo que hacía tenía un propósito: crear un mundo donde los suyos estuvieran seguros. Donde nadie pudiera arrebatarles lo que él había perdido de niño. Y esa filosofía lo convirtió en algo más que un líder criminal. Lo convirtió en un patriarca. Vito entendía que el verdadero poder no está en la violencia constante, sino en saber cuándo usarla. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. No necesitaba gritar. No necesitaba demostrar. Su presencia era suficiente. Porque su reputación hablaba por él. Y eso lo convirtió en una figura casi intocable. A medida que su influencia crecía, también lo hacían los riesgos. Otros querían su lugar. El sistema intentaba frenarlo. El mundo cambiaba. Pero Vito se adaptaba. Negociaba. Movía piezas. Siempre un paso por delante. Porque entendía que el poder no es algo que se obtiene una vez. Es algo que se mantiene cada día. Aunque su mundo estaba lleno de crimen, Vito tenía reglas.
No todo estaba permitido. No todo valía. Había límites. Y eso lo diferenciaba de otros. No era solo un jefe. Era un hombre con código. Y ese código era la base de todo lo que construyó. Con el tiempo, Vito Corleone se convirtió en una leyenda. No solo por su poder, sino por la forma en que lo ejercía. Un hombre que empezó sin nada, que construyó todo desde cero y que dejó algo que iría más allá de él mismo. Su legado. La historia de Vito Corleone no es solo la de un hombre que construyó un imperio en el mundo del crimen, sino la de alguien que entendió cómo funciona realmente el poder. Desde su infancia marcada por la violencia en Sicilia hasta convertirse en una de las figuras más respetadas de Nueva York, cada paso que dio estuvo guiado por la paciencia, la inteligencia y una visión clara. Proteger a los suyos y nunca volver a ser débil. En un mundo donde el miedo dominaba, él eligió algo diferente: construir respeto. Y en esa decisión, no solo creó poder, creó un legado que lo convirtió en una leyenda.